Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que están hoy presentes en el instituto y todos aquellos que están del otro lado de la pantalla de manera virtual. Les damos la bienvenida y en realidad hoy tenemos diríamos, un profesional de lujo al cual conozco ya hace mucho tiempo y lo cual me da un poquito de este crédito de decirle que tiene una trayectoria impresionante dentro del área de salud. Hoy nos acompaña el doctor Germán de la Llave, que actualmente se desempeña como director de la obra social Unión Personal y Sistema de Salud ACOR. De todos modos, él les va a compartir cuál ha sido y cuál es su trayectoria. Así que desde ya, Germán, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, le pido a todos que lo disfruten, que le pregunten todo lo que quieran. La modalidad en cuanto a las preguntas, él se las va a comentar como él se sienta más cómodo al respecto. De todos modos, tienen la posibilidad de hacerlo a través del chat o presencialmente, que también es una manera más directa de estar con el disertante. Todo tuyo, Germán. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Víctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien aquí y donde estén en sus casas. Tuve el lujo de hace casi 20 años de dar las primeras charlas de farmacoeconomía y evaluación de tecnologías sanitarias cuando se empezaba a hablar de esto. Y en esta trayectoria, bueno, tengo quizás más experiencias de fracaso que de éxitos para comentar, lo cual es bueno, digamos, porque uno va aprendiendo sobre los fracasos y tratando de no cometer los errores que se han cometido previamente. Para mí es un placer estar acá con ustedes y agradezco mucho la invitación, Víctor, y al Instituto. El módulo de hoy, que creo que es el módulo 6, vienen con charlas excelentes. Estuve revisando algunas y conozco a muchos de los disertantes previos, así que creo que es un curso de lujo para ustedes. Hoy vamos a hablar de eficientización del sistema de salud y cómo podemos trabajar con la disminución de los desperdicios que se generan en los procesos de atención sanitaria. Sí, acá los importantes son ustedes. Voy a hablar mínimamente de mí, digamos, como para que los que no me conocen me conozcan un poco. Yo soy médico, soy especialista en clínica médica, en geriatría, gerontología, salud pública. Me formé acá y en el exterior y trabajé tanto en el sector financiador, prestador, industria farmacéutica multinacional. Tengo una formación, además de médica, de administración de empresas en la Escuela de Negocios de Berkeley y actualmente me desempeño como gerente general en el grupo Unión Personal Acor Salud. Entré como director médico hace 8, 10, 9 meses y hace un par de meses tuve la suerte de ser promocionado a esta posición. Con lo cual, la idea es compartir algunos aspectos teóricos y poder volcarles algo de la experiencia que tengo dentro del sector principalmente financiero de la salud, habiendo trabajado en otras obras sociales y prepagas previo al grupo Unión Personal. ¿Cuáles son las expectativas que hoy tengo en relación a esta charla y a la interacción que pretendo tener con ustedes y con los que están en sus casas en el chat? Bueno, primero, de entender de qué hablamos cuando hablamos de desperdicios. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es el impacto de estos desperdicios en salud? ¿Cuáles son las fuentes principales de ineficiencias o desperdicios? Y charlar sobre algunas estrategias para intentar disminuir el desperdicio. ¿Alguno de ustedes, los que están aquí presentes, han escuchado, han leído, han trabajado sobre el tema de despilfarro, desperdicio en salud? Levante la mano, que sí. Muy bien. Eh, Acá están levantando 3 personas la mano de 14 personas, así que me imagino que en los que están en sus casas debe haber otros que deben estar levantando las manos. Bien, para empezar tenemos que entender cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la salud en el mundo, en la región y principalmente en nuestro país y en los sistemas en los que nos ocupan, y tenemos cambios del perfil epidemiológico, las curvas epidemiológicas han crecido, las pirámides poblacionales están cambiando, tenemos más envejecimiento poblacional, tenemos una innovación tecnológica que crece exponencialmente. Esa innovación tiene un crecimiento vertical y horizontal, es decir, para más pacientes, más población, y la expectativa de vida de la población también está creciendo. Pero no solo eso, esto genera más necesidades
como se dice, las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos, esta restricción o esta constricción de recursos genera judicialización, amparos en salud, hay vacíos en el marco regulatorio y tenemos también lo que es la ineficiencia y el despilfarro en salud. Todo esto, de alguna manera, genera una tormenta perfecta que hace que los costos crecientes pongan en jaque la sustentabilidad de los sistemas de salud. Y no sé si han escuchado alguna vez la paradoja del triángulo de hierro, porque vamos a hablar de uno de los vértices de este triángulo equilátero. Lo ha descrito hace unos cuantos años Kisik y lo llamó el triángulo de hierro o la paradoja del triángulo de hierro. ¿Qué dice este triángulo? Digamos que en cada vértice tenemos la eficiencia o la contención o la necesidad de contención de costos, la calidad de atención y el acceso a la cobertura. Como es un triángulo equilátero, cada lado, ¿cuánto tiene el ángulo de cada lado en un equilátero? Matemático. Lo maté. 60 grados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos mejorar el acceso a la cobertura en un triángulo equilátero? Agrandamos ese ángulo, ¿qué pasa con los otros? Se achican. Entonces, queremos dar más acceso a más población, probablemente no seamos tan eficientes con los costos y probablemente bajemos la calidad de atención. Queremos mejorar la calidad de atención, quizás no es para todos, entonces el acceso quizás baja y los costos también disminuyen. Entonces, cualquier cosa que hagamos en un sistema de salud tiene que estar finamente organizado, equilibrado, ecualizado para que cualquier movimiento de cada una de estas puntas del triángulo no afecte a las otras. Joaquín, Hablamos traeme de una ineficiencia, de despilfarro, pero para definir ineficiencia y espera. despilfarro tenemos que entender qué es lo que es la eficiencia. Y antes de entender qué es la eficiencia, tenemos que saber qué es la eficacia, qué es la efectividad, para entender después la eficiencia. ¿Todos saben lo que es la eficacia? Bien. Yo se los explico. La eficacia es lograr los objetivos o los resultados en un marco controlado. ¿Sí? En un marco controlado. Hablamos de eficacia, los estudios que pueden haber leído en algún momento de su vida, que son los estudios pivotales para que un producto, una molécula salga al mercado, son estudios de eficacia y seguridad. ¿Sí? Entonces, la eficacia se miden en los ensayos clínicos, fundamentalmente en la etapa 3 o la fase 3 de los ensayos clínicos. La efectividad mide los mismos objetivos, los mismos resultados, pero ya en condiciones normales. Por ejemplo, si queremos medir el efecto sobre la hemoglobina glicosilada de un hipoglucemiante oral en un contexto de ensayo clínico, ese paciente o esa población van a estar absolutamente controlados en todas y cada una de las variables que condicionan ese tratamiento. Qué come, qué no come, si toma otros medicamentos, si hace actividad física, si cumple la dieta, y todo eso está monitoreado en el proceso de lo que dure ese ensayo clínico. Entonces los resultados van a ser, bueno, el medicamento A disminuyó en tanto por ciento la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es un estudio típico de la eficacia de un producto. Ese resultado, en términos de eficacia, ¿creen que en la vida real es igual? No, No. ¿Por qué? porque están controladas las variables en uno y en el otro no, hay mucho del azar. O Eh, la variabilidad. La variabilidad, el azar y la conducta La conducta, claro. de la persona, en donde va, en lugar de ir todas las semanas a que lo monitoreen, va una vez cada 3 meses. Se olvida de tomar la medicación. Nadie se lo recuerda. Controlada. Entonces no hay control y la vida real hace que la diferencia en el resultado sea diferente. Diferente. Entonces, eficacia, supercontrol, es experimento, ensayo clínico, efectividad es lo que pasa en la vida real. Y la eficiencia es una medida más económica, de farmacoeconomía, que tiene que ver con el uso de recursos y los resultados. Es decir, con cuántos recursos necesito para obtener un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perdón, no estoy tan de acuerdo con que sea solo una medida económica, porque si vos en salud pones en condiciones la calidad como resultado, estarías incorporando otras cuestiones. ¿Qué opinan de lo que acaba de decir?
Dicen, no estoy tan de acuerdo, porque si no tenés en cuenta la calidad, digamos, podés estar dejando afuera otras variables. Eso es lo que me acabas de decir. Lo que, ¿Correcto? Y, claro, y tenés razón. Y ahora te voy a explicar por qué tenés razón en lo que estás diciendo. Porque en realidad, esto es un proceso, digamos. Vos no podés pedir eficiencia si antes no tuviste eficacia y no tuviste efectividad. Donde todo eso que estás diciendo ya lo claro, tenés la incluido. eficiencia contiene a las otras dos. Eso, O sea, mínimo la exactamente. eficacia. Vos necesitas antes, digamos, para lograr eficiencia, que hayas tenido efectividad. Es decir, que la intervención en la cual que vos querés que sea eficaz esté previamente probada en un estudio y probada ya en la vida real. Con lo cual tu observación es muy buena. La calidad no sería la consecuencia. Es eso. La calidad podría ser el proceso de atención y depende con qué unidad de medida desees utilizar, un KPI o medida de performance de lo que estés utilizando. Exactamente. Entonces tenemos un tipo de eficiencia técnica u operacional, que es aquella que no despilfarra recursos, es decir, que produce más con iguales recursos o lo mismo con menos recursos. ¿Sí? Y la locativa o asignativa es la que obtiene los mejores resultados con una mejor distribución y composición de recursos. Ahora yo les digo, ¿puede ser que se superpongan una con otra? Pregunta difícil. Puede ser, y se los digo desde la inversa, digamos, si hablamos de ineficiencias, por ejemplo, si yo quiero medirle un antígeno prostático específico, un PSA, a una persona de 85 años sin antecedentes, estoy con un despilfarro de recursos porque probablemente es un test, digamos, que no agregue valor en lo que es calidad ni sobrevida de ese paciente o de esa población. Pero peor aún es que si no solamente le pido algo que no le agregue valor, estoy teniendo una ineficiencia operacional, sino que se lo repita cada 3 meses. Entonces estoy duplicando una ineficiencia. Y acá tu pregunta, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Walter, Walter. Entonces, para tener la eficiencia, tenemos que tener estudios de eficacia, estudios de la vida real o de efectividad. Vemos si a través de algún estudio podemos determinar la eficiencia con costo-efectividad, costo-utilidad y la asequibilidad a través del impacto presupuestario. Es decir, está todo maravilloso, pero como financiador público, privado, obra social, lo que sea, ¿lo puedo pagar? Entonces, podemos tener excelentes resultados, tanto clínicos como eficiencia operativa o asignativa, pero los recursos no me alcanzan. Entendiendo lo que es la eficiencia, veamos lo que es la ineficiencia o desperdicio o despilfarro en salud. ¿Qué es? Son los recursos utilizados por el sistema sanitario que no añaden valor al paciente, a la familia, a la comunidad o al sistema de salud en su conjunto. No añaden valor, con lo cual tengan el concepto del valor porque después vamos a hablar de lo que es disvalor. Y todo esto tiene que ver con el disvalor. Y los cuidados o los servicios de bajo valor, que tiene que ver con la ineficiencia, desperdicio, despilfarro, implica, digamos, que no estamos entregando servicios que agreguen valor al paciente, a la comunidad o a los sistemas de salud. En esta línea va la prevención cuaternaria, ¿no? La prevención cuaternaria es un ejemplo de ineficiencia en caso de que no se cumpla, porque la prevención cuaternaria tiene que ver con los efectos adversos de la atención médica. Y llegar a un efecto adverso de la atención médica que impacta en la calidad y en el costo implica que hubo algo que falló en ese proceso de atención. Cuando uno mira la literatura, esto no es algo descolgado, ni aislado, ni nada. Esto pasa en el mundo. Hay reportes de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, del JAMA, personas tan influyentes que han sido tan influyentes en el sistema de salud de Estados Unidos como Berwick, que publicó en el 2011-2012 un estudio que se llamaba Eliminando el desperdicio en el gasto en salud, y decía que entre un 21 y un 34% del gasto en salud corresponde a prácticas, procesos o servicios que no aportan valor en términos de salud ni calidad de vida.
ven los números, ¿no? 21, 34%. Hay otros estudios que son peores, digamos, muestran hasta 40, 45%. Imagínense un presupuesto. Levanten la mano quienes laburan desde el lado del financiador de una obra social. Acá es la mayoría. Digamos, en la industria farmacéutica, uno solo. Y del lado prestador, otro. Muy bien, dejaron solo. Bien, con lo cual acá, al menos la mayoría está desde el lado del financiador. Y esto hablamos, como vamos a ver acá, a todos los niveles, ¿ok? Si bien en donde más se puede hacer gestión en todos lados, a nivel del gobierno, a nivel de los hospitales, es decir, de los prestadores, y a nivel de los financiadores. Con lo cual esto abarca a toda la cadena de valor del proceso de atención y del cuidado de la salud. Disculpen que este esté en inglés. ¿Cuándo ocurre el desperdicio o el despilfarro? Cuando el paciente no tiene la atención adecuada, cuando los beneficios pueden obtenerse con menores recursos o cuando se usan servicios innecesarios. Fíjense, duplicación de test y de estudios. ¿Alguien lo vivió esto permanentemente? Yo en mi práctica asistencial sigo con el estetoscopio colgado y hago geriatría y gerontología, como les comenté, y cuando veo la cantidad de estudios duplicados que tienen los pacientes es alarmante. Problemas de rodilla, artrosis. Una radiografía le pide un traumatólogo, el otro le pide una tomografía y la tomografía no sé, se ve medio borrosa o el informe no me gusta, anda a hacerte el otro lado. Y en 3 meses tiene 3 imágenes de rodilla un paciente. Y así, digamos, una cantidad enorme de ejemplos que podemos ver. Cuidados o servicios de bajo valor, ineficientes, inapropiados y sin valoración de costo-efectividad. Eventos adversos evitables. Eventos adversos evitables, enorme. La cantidad, la magnitud de los eventos adversos evitables en salud son enormes. Si tuviéramos sistemas con niveles de alertas que puedan identificar interacción de medicamentos, potenciales efectos adversos en función de los antecedentes del paciente, etcétera, se podrían evitar cerca de un 15% de eventos adversos y hospitalizaciones debidas a efectos adversos de medicamento. Y peor aún, que en profesionales poco entrenados, esto depende de lo que se llama la variabilidad de la práctica clínica, se tratan eventos adversos con más medicamentos. Ejemplo típico en los adultos mayores, y le doy ejemplos que tengo frescos por mi especialidad, son un paciente que tiene náuseas, se intoxicó, está con náuseas y vómitos, toma Reliberan. Y toma Reliberan más de lo que le metoclopramida, perdón. Y tiembla. El efecto adverso de la metoclopramida es un temblor, sobre todo en los adultos mayores. Tembla, tembla, tembla. No le cuenta al médico que va, que estuvo tomando eso, porque tampoco se lo preguntó, y dice Parkinson. L-Dopa. Empieza con L-Dopa, pum, pum, pum. Después, tiene hipotensión ortostática, es decir, cambia de posición, se marea y se cae. Le saca el antihipertensivo que tenía, crisis hipertensiva, ACV, hospitalización. Y así esto es lo que se llama cascada prescriptiva, digamos que va generando mayores complicaciones y efectos adversos por la falta de identificación inicial de la problemática original, es decir, la causa raíz. Hay muchos tipos de desperdicio en salud, esta es una categoría, pero quien describió las categorías es Berwick, en donde les comentaba que hasta el 34% del gasto en salud es desperdicio. En esta categorización hablamos de desperdicio clínico, sobreuso y decisiones no basadas en evidencia, sí, decisiones basadas en experiencia o cantidad de canas del profesional que prescribe. Desperdicio operativo, ineficiencias en procesos y en la coordinación de los cuidados. Desperdicios administrativos por duplicidad de funciones y burocracia innecesaria. Desperdicio tecnológico porque se subutilizan o se malusan tecnologías de la información. Y desperdicio por desinformación del paciente, que hace que al
no tener la información y esto que es la simetría de información, el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas o informadas. Entonces, uy, no me dijo que la hipertensión es crónica y suspendió la medicación antihipertensiva y hace una crisis hipertensiva que termina en el hospital. O dejó de tomar las estatinas y tiene problemas de oclusión coronaria. O dejó, digamos, o tomó mal una medicación y así. Entonces, la información hoy de la población, la adecuada información de la población, disminuye en los desperdicios también. Vamos con algunas definiciones y ejemplos. Entonces, ¿qué es el desperdicio clínico? Son intervenciones que no aportan ningún beneficio significativo al paciente o incluso pueden causar daño. Incluso pueden causar daño. Incluye prácticas como sobrediagnóstico, sobretratamiento y atención de bajo valor. ¿El PMO de qué año es? El PMOE. 2001. 2001-2002, ¿no? Estamos en 2025. Sí. ¿Tuvo alguna actualización más allá de inclusiones de nuevas resoluciones, disposiciones o algo? Muy poco. ¿Tienen identificados en el PMO intervenciones que no aporten valor? Hay un montón. Sí. Hay un montón. Hay un montón. Entonces, eso es desperdicio clínico. Digamos, tenemos una canasta básica de prestaciones en salud que rige a la seguridad social y a las empresas de medicina prepaga, que en un porcentaje, que no es muy alto, pero tampoco es muy bajo, aporta valor. Ejemplo, prescripción de antibióticos para infecciones virales, lleno, con el riesgo de resistencia bacteriana, etc. Repetición de estudios diagnósticos sin indicación clara. Realización de procedimientos quirúrgicos innecesarios o de dudosa eficacia. Hospitalizaciones evitables. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto no se hace, los do not do del NICE? Se los recomiendo. Es una guía basada en la evidencia para promover el bienestar y las buenas prácticas clínicas. Otro que les recomiendo para que miren, que tiene que ver con esto del desperdicio clínico, son las elecciones sabias, ¿sí? O inteligentes, o choosing wisely, que hay una adaptación o una incorporación de esta versión en Argentina y que está en español. Son recomendaciones, te dicen, para determinadas entidades cuáles son las recomendaciones, tanto para los pacientes como para las sociedades médicas, en función de minimizar los efectos adversos, cómo educar e informar al paciente, qué preguntas tiene que hacer cuando va al médico y ayudar, digamos, que el mismo paciente pueda ayudar en el proceso de atención con las preguntas adecuadas en la interacción profesional. Este es un ejemplo. ¿Qué preguntas puede hacerle a su médico antes de cualquier prueba, tratamiento o procedimiento? Y así hay muchos más ejemplos que vale la pena ver. Desperdicio operativo, ineficiencias en procesos y la coordinación, el proceso de cuidado de la atención. Son los recursos mal gastados por procesos subóptimos, redundantes o mal coordinados en las prestaciones de servicios. Ejemplo. Paciente que estuvo hospitalizado, se va con una lista de medicamentos, con indicaciones, va a su médico de cabecera y dice, no, está todo mal, y le cambia todo. Por la misma monodroga, pero no, este producto no, va este mejor. No se hace lo que se llama la conciliación de los tratamientos, la reconciliación de los tratamientos, es decir, ¿qué tomabas antes? ¿Con qué te fuiste? ¿Con qué tenés que seguir? En el proceso de atención, lo más simple es o lo más habitual es que un paciente se externe y haga el control ambulatorio. Pero cuando hablamos de proceso y continuidad de atención, el principal problema está cuando, no solamente cuando va a la casa, sino cuando tiene que ir, por ejemplo, a un tercer nivel, una internación domiciliaria, donde hay pérdida de información en ese camino. Esa pérdida de información genera repetición de estudios, repetición de tratamientos, duplicidades, etcétera, etcétera. De vuelta, cuando hablamos de costos, eficiencia o ineficiencia, y calidad, que es lo que preguntabas vos antes, son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Lo que hagas con una afecta a la otra. El costo y la calidad son dos caras de la misma moneda. Una de las principales causas del desperdicio operativo es la fragmentación del sistema de salud,
¿sí? Y vivimos, y lamentablemente, lo que venimos hablando de cómo nuestro sistema de salud nos cansamos de decir lo mismo, pero todavía nos cuesta poner al paciente en el centro del proceso y tratar de que todos los actores periféricos puedan integrarse en función de las necesidades que tiene el paciente y su familia. Tenemos hospitalizaciones innecesarias, los procesos en muchas instituciones hospitalarias no están definidos, o no se cumplen, y esto genera retrasos por complicaciones en la hospitalización. Entonces, digamos, cuando ustedes tienen, sobre todo los que trabajan del lado del financiador, saben que en la gestión, para que una empresa sea rentable, tenés los ingresos que están por aportes y contribuciones en una obra social o por cuota en los planes superadores. ¿De acuerdo? La otra parte de la ecuación es el gasto médico, todos los egresos. Cuando uno hace un ranking de egresos, uno de los principales puntos o de la primera línea del gasto médico es la hospitalización. ¿Alguien tiene otro rubro en la primera línea? Medicamentos. Como primera, Como primera, mando medicamentos en internación más medicamentos ambulatorios. ok, pues lo discutimos. No, pero sí, medicamentos viene aumentando exponencialmente, tanto medicamentos ambulatorios como de alto costo, pero en general la hospitalización todavía, en general, digo, por ahí en tu caso es distinto, está primera dentro de lo que es el ranking del gasto médico. Entonces, fíjense el impacto que tiene el mal manejo, digamos, del proceso no solamente de identificación de un paciente que requiere una hospitalización, sino el proceso de atención que se mide con qué indicador medimos esto, con el promedio de estadía, que lo podemos dividir, que ese promedio de estadía puede ser del piso en terapia y hay medias comparativas o benchmarking, digamos que uno puede decir, bueno, este paciente se extendió más de la media de lo esperado. Y los retrasos en la externación y la fragmentación del cuidado, que el paciente no tenga la continuidad, implica también que ese promedio de estadía hospitalaria aumente y eso también aumenta los gastos. ¿Y qué pasa? La principal problemática que veíamos al principio tiene que ver con estos cambios epidemiológicos, en donde tenemos población más envejecida, más enfermedades crónicas no transmisibles, y el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles en el costo tiene una correlación directa. Y los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles presentan el síndrome del radar. ¿Qué implica eso? Que en una condición crónica habitualmente hay exacerbaciones o reagudizaciones de esa enfermedad. Tenés un paciente con EPOC, puede tener un EPOC reagudizado. Tenés un paciente asmático, puede tener una crisis asmática. Tenés un diabético que puede tener una hiperglucemia, un coma hiperosmolar, una cetoacidosis diabética y así, digamos, cualquier enfermedad crónica puede tener sus exacerbaciones. En un sistema habitual de salud se maneja con un modelo del radar o reactivo. ¿Qué significa esto? Que el paciente, el radar lo identifica cuando entra en contacto con el sistema de salud. Y después que sale del sistema de salud, ¿qué pasa? Y se marchó, ¿no? Es lo que dice la canción. Entonces, todo esto, hasta que vuelve a tener contacto con el sistema de salud, se llaman oportunidades perdidas. ¿Lo ven? Hoy la tecnología, los aparatos vestibles, los wearables, y muchas otras tecnologías, que no necesariamente, que puede ser hasta un teléfono, para llamar por teléfono, digamos, no necesitamos grandes tecnologías, pueden lograr, digamos, que todo este trayecto pueda estar más controlado. Y tampoco necesitas 500 indicadores. Con 2 o 3 preguntas, indicadores, vos podés evitar, digamos, que este paciente vuelva acá a reinternarse. Entonces, un trabajo importante es evitar este síndrome del radar o una atención reactiva y tratar de ser proactivos en los cuidados de nuestras poblaciones. Todo esto y lo que vamos a ver después tiene que ver también con la necesidad de mejorar los sistemas tecnológicos con los que nos manejamos, porque eso que les mostraba antes, digamos, con cierta tecnología puede mejorar.
Hoy hablamos, y todo el mundo se llena la boca hablando de transformación digital, pero fíjense que lejos están muchas de nuestras organizaciones de lo que es la transformación digital real, cuando todavía no digitalizamos, es decir, nos manejamos todo en papel imprimimos, digamos, las recetas. Los médicos en algunos consultorios imprimen las recetas. Esto es genial. Consultorio ambulatorio, los médicos no pueden trabajar sin una impresora, porque le imprimen, digamos, hoy ya con la ley de receta digital, digamos, con las resoluciones recientes, el médico le imprime la receta. Medicamento de alto costo se lo imprime con el resumen de historia clínica. Tiene que ir al cuarto piso del centro médico a presentar esa receta de la misma organización que la digitaliza. Es decir, cuando ya está digitalizada, vuelve a redigitalizar para poder enviarla. Pero el sistema donde se digitaliza no es el mismo donde se transacciona, entonces tiene que mandarla por mail para que entre después en otro proceso para que se pueda gestionar una transacción. Entonces, tenemos que trabajar sobre modelo analógico al digital. Tenemos que organizar mejor la información, automatizar los procesos, optimizarlos y recién, una vez que tengamos esto, lo que necesitamos es no solo la tecnología, sino de la cultura organizacional. Porque la transformación digital no es tecnología, es cambio cultural y educación. ¿Saca alguna pregunta? En 5 me estás diciendo que hacemos una pausa. Gracias, Víctor. Desperdicio administrativo. Tenemos costos administrativos excesivos que no contribuyen a la atención del paciente. El ejemplo que les acabo de dar es uno. Estructuras o trámites que se tornan demasiado complejos. ¿No les ha pasado, digamos, que a veces hay múltiples instancias de autorizaciones de algo que podría ir por un tubo y que quizás no necesita una autorización? Errores en la facturación y en la codificación. Hoy, a veces para facturar necesitas tener ciertas codificaciones que podrían automatizarse. Lo que llaman el procesamiento del lenguaje natural te permitiría parcelizar cierta información en lenguaje natural, en un texto descriptivo, y llevar variables a parcelas, digamos, que se automaticen o se parametricen, o hagan codificaciones automáticas. Es decir, hoy tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos para modificar todas estas instancias negativas que les estoy comentando. El desperdicio tecnológico es la subutilización o mal uso de tecnologías de información. No, tenemos un resonador que de 0,5 Tesla, digamos que no va. Bueno, compramos uno de 1,5, 2 Tesla y toda la noche no se usa 3 horas por día. Entonces, digo, estamos invirtiendo en tecnología, pero la capacidad instalada, ociosa, es enorme. Tenemos falta de integración en tecnología, el uso no optimizado de datos, ahora voy a expandir un poco más en el tema de datos, la falta de interoperabilidad y obsolescencia de tecnología. Todo esto genera desperdicio. Fíjense una etapa de Economist de hace unos años que mostraba esto. Plataformas de petróleo y en cada una de las plataformas los 5 o 6 grandes de la tecnología. ¿Y qué decía esto? El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino son los datos. Y cada uno de ustedes en sus organizaciones genera terabytes de datos. ¿Los aprovechamos? Poco, ¿no? Poco. Y acá los introduzco en lo que es la cadena de valor de la información. El dato es una piedra en crudo, ¿sí? Para poder avanzar en el aprovechamiento del dato lo tenemos que transformar en información, la información en conocimiento, el conocimiento en toma de decisiones y acciones, y después se tiene que retroalimentar con el aprendizaje, los insights que genera toda esta cadena de valor para ir mejorando en un formato continuo. Hablamos antes de la desinformación del paciente. Tenemos información inadecuada, falta de empoderamiento, genera baja adherencia y los servicios se utilizan de manera inapropiada. Y peor aún, que cuando tenemos baja adherencia,
Sepan que la falta de adherencia se calcula en promedio hasta un 50% para determinadas condiciones. Puede ser más o menos, pero uno no es esto para hipertensión arterial. Digamos, hay estudios de mujeres con cáncer de mama que tienen que tomar 10 años de tamoxifeno y no tienen adherencia suficiente. Estamos hablando de enfermedades oncológicas en donde el nivel de adherencia es subóptimo. Esto conlleva un desperdicio doble. Primero, se gastan en medicamentos dispensados que el paciente no utiliza adecuadamente. Y segundo, todas las complicaciones que puede tener ese paciente o esa población por no usar adecuadamente lo que se le prescribió. ¿Mm? Vamos yendo entonces a lo que es el modelo de Berwick, en donde les mostré inicialmente ese estudio paradigmático que salió en JAMA hace unos años, y él hablaba de lo que es el modelo de las cuñas. El modelo de las cuñas es identificar todas las causas que vimos recién y cuál es el componente que tienen dentro del gasto en salud. Y cuánto más puede aumentar el desperdicio o el gasto en salud en un país como en Estados Unidos para aquella fecha sobre el PBI per cápita en salud. Que en Estados Unidos es en promedio 18%, en Argentina saben cuánto es en los últimos años, 10,5% el PBI en salud. Y cómo contribuye porcentualmente, ¿sí?, el gasto. Este es el gasto, digamos, si seguimos haciendo lo mismo. El BAU es el business as usual. Entonces, fallas en el modelo de atención, fallas en la coordinación de cuidado, el sobreuso, subuso de recursos, la complejidad administrativa, fallas en la fijación de precios, fraude y abuso. Entonces dice, bueno, si agarramos cada una de estas cuñas y empezamos a trabajar e identificar cuáles son las causas raíz de cada uno de estos problemas identificados, pues qué estrategias podemos hacer para bajar el gasto, ¿sí? Y este es el modelo que después se popularizó. Y ya voy terminando esta primera parte, en donde el gasto en salud, tenés el precio unitario por la tasa de uso, pero a esto hay que sumarle lo que hablábamos recién, que son otros desperdicios, digamos, que es la subutilización y efectos adversos. Esto es como una fórmula, digamos, que uno que hace gestión la tiene que tener siempre en la cabeza, digamos, ¿no? Porque vos tenés que trabajar sobre todo las variables de la ecuación, no puedes ir a trabajar sobre una y no sobre otra. Tienes que negociar precio, tienes que fijarte si compras, o haces una orden de compra abierta, si compras por mes, si dejas una orden abierta 3 meses, si compras por volumen, si tenés un acuerdo de riesgo compartido, si tenés un acuerdo de salud basada en valor, cuál va a ser la tasa de uso de eso que estás comprando, y tratar de que lo que no se usa, se use porque haces prevención. ¿Okay? Acá lo que estamos diciendo es foco, porque no todo es recortar. Si vos recortás en donde no tenés que recortar, tenés complicaciones y gastás más. Entonces hay que tener el concepto de gasto inteligente para saber, digamos, dónde invertir y dónde recortar. Y donde recortás es donde hay desperdicio. ¿Para qué? Para poder ser utilizado en lo que realmente se necesita. Esto es lo que va a pasar. Y creo que está hoy en tiempo para hacer una pausa y la segunda parte vamos a charlar de algunas estrategias para reducir el desperdicio. ¿Qué les parece? Muy bien. Gracias, Víctor. Bueno, vamos todos aquí, atentos. Vamos a seguir. ¿Parece bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Dejamos igual para el final, entonces. Hicimos todo un recorrido de lo que es la ineficiencia, el desperdicio o el despilfarro. Vimos algunas categorizaciones de ineficiencias y despilfarro y lo que impacta en cada una de las organizaciones donde estamos y en el sistema de salud en su conjunto en términos económicos. Y cómo este desperdicio despilfarro, donde se drena una cantidad de dinero que se pierde, digamos, no puede ser utilizado para lo que realmente se necesita o en la innovación. Hoy todo el mundo habla del acceso a la innovación. Bueno, ¿por qué no podemos acceder a la innovación? ¿Por qué no podemos acceder a la innovación? Creo que podemos en algún momento mejorar el acceso a la innovación de valor, que agrega valor, si podemos ser mucho más eficientes en la asignación
de los recursos y disminuimos las ineficiencias y el despilfarro de nuestros sistemas. ¿Cuáles son algunas de las estrategias publicadas y que muchos de ustedes, y inclusive yo en la organización, intentamos implementar con mayor o menor grado de éxito? Innovar. La innovación no es solamente incorporar nueva tecnología, sino es innovar en los procesos administrativos o asistenciales. La salud basada en valor, en donde en alguna charla previa, alguna introducción han tenido. El manejo Lean o Lean Healthcare y la desinversión en salud. Vamos rápidamente a algunos de estos títulos con algunos ejemplos que quiero aportar. Entonces, cuando uno habla de innovación, es la innovación que realmente entrega valor. La innovación que no entrega valor, digamos, no es innovación. Y no siempre la innovación tiene que ser disruptiva. Nosotros podemos tener innovación radical, innovación incremental, que es bien distinta una de otra. Muchas veces llegamos a una innovación disruptiva a través de pequeños éxitos en lo que son innovaciones incrementales. Pero para agregar valor futuro y poder innovar, tenemos que pensar desde los resultados que queremos obtener y cómo podemos personalizar ese resultado. Entonces tenemos que tener en cuenta a todos los stakeholders del proceso asistencial. La personalización implica, digamos, que ir al concepto exclusivo de medicina personalizada, pero sí tiene que tener una participación de la comunidad de los pacientes, tener precisión, poder predecir y cambiar el modelo de reactividad o del radar hacia una medicina más proactiva. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una población de 100.000 cápitas, digamos, en mi pirámide poblacional tiene un 20% de adultos mayores de 50 años, y en eso tengo que solamente un 10% se hizo una colonoscopía en los últimos 5 años, no tengo que esperar a que venga un paciente con una prescripción de un biológico porque tiene cáncer de colon. Tenemos la información de quién se hizo una colonoscopía en un sistema de salud y quién no se la hizo. Podemos ir a buscar, invitarlo a que vaya a un centro a hacerse una colonoscopía. Entonces, esto es innovación, donde trabaja la organización con datos, con los profesionales, en donde somos proactivos. Pero todo esto, para poder hacerlo, fíjese que está elevado a los datos, que es lo que veíamos antes en las plataformas, ¿no? Los datos tienen que conectarse, combinarse y compartirse. Los datos endogámicos, en silos, digamos, en unidades cerradas, sin que se puedan sociabilizar o democratizar, tampoco sirven. Los cuidados de salud basados en valor. Vi así rápidamente que hubo alguna introducción. ¿Se acuerdan de los que han charlado de los cuidados de salud basados en valor? Poco. Ok. ¿Qué implican los cuidados de salud basados en valor? Es una ecuación, como ven acá, de eficiencia. ¿Qué dice esta ecuación de eficiencia de salud basada en valor? Te dice que para lograr, que necesitamos lograr los mejores resultados que le importan no solamente a los profesionales o a las organizaciones, sino a los pacientes. Este concepto es clave. Introduce en la salud basada en valor la importancia que le da el paciente a sus propios resultados en función de los costos. Y el costo no es de una interacción, de un consumo, de una prestación, sino que es del ciclo completo de atención en un periodo de tiempo. Entonces, la salud basada en valor implica resultados clínicos que importan a los pacientes en función de el mejor uso de recursos para asistir y lograr esos resultados. Ejemplo. Tenemos un centro que opera cataratas. Y ese centro es muy exitoso por el volumen que tiene. Recibe la mayor cantidad de pacientes con cataratas y los opera. Ahora, el 50% de esos pacientes terminan usando anteojos. ¿Es bueno ese centro?
Primero tenemos que saber, digamos, cuál es la tasa de uso, digamos, de anteojos fosquicurtivos, ¿no? Pero asumamos que es un 5%, tiene 50%. Ese centro le va muy bien porque tiene volumen, pero nadie, digamos, asumamos que nadie está viendo qué es lo que le pasa a los pacientes en el posoperatorio. Tenemos otro centro que quizás el módulo de cirugía de cataratas es un 15% más, pero el resultado a largo plazo te muestra que está más cerca de la media de, mundial, en donde cerca del 5% requieren el uso de anteojos. Si yo tengo que hacer un contrato con alguno de los centros, primero preferiría hacerlo con el que tiene mejores resultados. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que es monopólico el centro cuyo resultado requiere que el 50% usen anteojos. ¿Qué le voy a decir? Te ajusto por resultados. Obvio. No, a ver, yo no te voy a pagar lo mismo, digamos, con ese desvío. Entonces, digamos, si los pacientes tienen mejores resultados, me lo dicen los pacientes, lo observo yo, te voy a pagar este módulo tanto y te voy a hacer una retención de tanto por ciento durante tal periodo de tiempo, y cuando termine de evaluar la satisfacción y los resultados de los pacientes, te doy la diferencia. Eso es un ejemplo de un modelo de cuidado de salud basado en valor. Y cuando decimos que le importan los pacientes, implica que tengo una estructura de preguntas o de un cuestionario con ciertas variables en donde para cada una de esas condiciones puedo ir y encuestar y decirles cómo te fue. Ahora vamos a ver eso. Entonces, el valor son los resultados que importan a los pacientes en función de los costos. Tenemos que tener datos y medirlos, ¿sí? Hay que dar un seguimiento a esos datos y, en función de lo que charlábamos recién, ver cuál es el incentivo, la zanahoria financiera para ese proveedor o prestador de salud. Ahora bien, ¿esto se puede hacer para cualquier condición? No, digamos, hay condiciones en las que no podés medir adecuadamente o no tenés el impacto ni clínico, ni económico, ni social, digamos, que te obligue o te sugiera, digamos, entrar en un modelo como este. Entonces, hay que pensar en la adecuación. Y esta adecuación, después le agregás la fórmula. Entonces, importan los pacientes el resultado clínico, que puede ser un procedimiento, una intervención, un tratamiento, el estatus o sentimiento percibido por el paciente después del procedimiento o la intervención. Volvemos al ejemplo de la diabetes. ¿Cómo medimos los médicos el resultado de un tratamiento con insulina hipoglucemiante? ¿Cuál es la variable? La hemoglobina glicosilada, ¿no? En general. Ahora bien, el paciente tiene disfunción eréctil, tiene una hemoglobina glicosilada supernormal, pero tiene dolores por neuropatía periférica, tiene disfunción eréctil. ¿Estoy realmente midiendo el resultado del proceso de atención si yo no le pregunto al paciente cuál es la percepción de la atención? Quizás el dato duro me dice que está bien controlado, ¿sí? Pero el dato de la percepción no lo estoy considerando. En el modelo de cuidado de salud basada en valor, tenemos que incorporar esta percepción del paciente. ¿Cómo se llama eso? PROMS. Medidas de resultados reportadas por el paciente, o Patient Reported Outcome Measurements, por un lado. Y por el otro, los PREMS, que son las medidas de la experiencia reportadas por el paciente. Te hago una pregunta en relación, para ver si hay un mix entre esas dos cosas. Por el ejemplo que vos pusiste, a mí se me viene a la cabeza la clínica Nano, que no sé cuáles son sus resultados en cuanto a uso de anteojos, pero la gente lo elige una por nombre, no sé si casi es un monopolio, pero para el lado de General Paz para allá, por ahí la gente quiere ir a la clínica Nano. Y lo que tienen es muy aceitado el tema de los procesos, entonces la gente lo termina eligiendo porque te hacen todo cuando vas, entonces por ahí en resultado de salud no tienen un buen resultado, pero sí en experiencia del paciente. Vos le preguntás al paciente y te dice, yo quiero ir a Nano porque ahí me hacen todo directamente. Eso puede ser que esté combinado el tema del valor con...
Primero, despersonalicemos a la clínica. Ok, ok, No, sí, no sí. no hablar de una en particular, digamos. Ok, una clínica de ojos importante Es al una lado clínica de de... cosas importantes. Digo, para que esto queda grabado. ¿Entiendes? Igual lo dije yo, guay. Está muy bien. A ver, claramente, digamos, acá lo que estamos haciendo son acuerdos entre un financiador y un prestador. Estos acuerdos pueden ser también entre un prestador y un proveedor. Por ejemplo, un sanatorio que le compra prótesis o insumos a un proveedor, digamos, hace acuerdos de valor o ten con drogas o un marcapasos, y ahora les doy algunos ejemplos. En este ejemplo, en donde el acuerdo es entre un prestador, la clínica de ojos X, y un financiador, es independiente. Digamos, la experiencia del paciente es importante porque le da flujo, le da volumen, ¿ok? Pero si yo como financiador, por más que tenga volumen, porque el proceso, la experiencia es muy buena, pero un alto porcentaje termina con anteojos en el postoperatorio, me voy a sentar y le voy a decir, entonces, digamos, no es que son mutuamente excluyentes uno de otro, pero desde lo que es un acuerdo innovador basado en este modelo, yo tengo que tener en cuenta ambas cosas. Por ejemplo, y ya es una medición desde el que paga, desde el que tiene la billetera. Yo soy el que financia la obra social, y en la encuesta, digamos, mío, que el paciente, el otorgamiento del turno es en 48 horas, que cuando va y el tiempo en la sala de espera es de 10 minutos, que cuando sale toca la carita feliz. Entonces, es el proceso de experiencia, digamos, en la encuesta, en la evaluación que yo hice, la verdad que un X% resultó, digamos, que ese proceso de atención y la experiencia en ese proceso de atención fue maravillosa. Es parte de la ecuación. Si además, digamos, tengo una baja tasa de complicaciones, que no se tiene que reoperar, que no tiene que hacer reconsultas, que me la sigue facturando, etcétera, etcétera, digamos, tengo también, y esto me lo dice el paciente, lo puedo ver yo también por sistemas, combino dos elementos y digo la verdad, pago con gusto el módulo a este financiador porque tengo buenos resultados en términos de experiencia y en términos de resultados clínicos, que no solamente los mido yo, sino que me los dice el mismo paciente. Miren este otro ejemplo. Hablamos de prostatectomía radical en pacientes con cáncer de próstata. De este lado tenemos dos países y una clínica especializada en cáncer de próstata. Y medimos la sobrevida a 5 años de la prostatectomía radical. Y fíjense que tanto en Alemania como en Suecia, como en la clínica especializada, la sobrevida es muy similar. ¿Sí? Miremos la otra parte del gráfico, en donde, además de importar un dato duro, que es el que medimos en los servicios de salud de los profesionales, nos interesa cuál es la tasa de dos efectos adversos frecuentes que tienen los pacientes cuando se operan, que es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. En Alemania 43, en Suecia 50, pero en la clínica, ¿cómo se llama la clínica? Martín. Bueno, X. Y la disfunción eréctil también. Las tasas son altas y es mucho más baja en esta, digamos. Primero, si yo fuera el paciente, no tengo duda donde elegiría, digamos, operarme. Pero si soy el financiador, no elegiría cualquier clínica para direccionar a mis afiliados a operarse. Los direccionaría a esta. Pero antes, puedo evaluar las otras con un modelo de salud basada en valor en donde tengo esto. Ahora, de vuelta, uno lo puede analizar desde una visión puramente economicista, en donde digo, si le va mal, me haces una nota de crédito, te hago débitos, o cualquier estrategia de interacción que uno pueda tener, pero de una visión que va más allá del economicista y tiene que ver con los resultados clínicos, me tengo que interesar por la que le da mejores resultados en función de la calidad de vida en un postoperatorio. ¿Sí?
¿Todos entienden el concepto? Sí, sí. Bien. Cuando decíamos antes adecuación implica identificar cuál es la condición con la cual podemos trabajar con este modelo. Que es la identificación no solamente de la condición, sino de qué segmento poblacional se va a beneficiar con esto, qué intervención específica, cómo va a ser el acuerdo de valor y el impacto, con qué equipos vamos a trabajar y cómo vamos a medir los resultados en la vida real. En lo que es salud basada en valor hay un concepto que por ahí lo escucharon que se llaman UPIs. UPI, Unidad de Práctica Integrada. Las unidades de práctica integrada son donde hay equipos interdisciplinarios especializados que pueden atender a estas poblaciones con estas condiciones específicas y que sabemos, digamos, que es como la clínica especializada de Suecia, digamos, en donde los resultados son distintos. Entonces, una UPI podría ser esa clínica, una unidad de práctica integral en donde sabemos que la atención de esa población con esa condición va a ser mejor que en cualquier otro lado. Entonces es clave para las organizaciones que quieren trabajar en este modelo, trabajar o tener unidades de práctica integradas con especialistas y equipos interdisciplinarios que puedan contener y asistir a estos pacientes en todo el proceso de atención con la máxima calidad de atención posible. Esto es un ejemplo del sistema de salud de Noruega, en donde vio en algún momento que los catéteres que usaban las vías endovenosas para los pacientes hospitalizados generaban una tasa muy alta de flebitis. No solo eso, sino que les preguntaban a las enfermeras cómo era el proceso o el procedimiento y si era fácil o no. No, es difícil. A veces tenemos que descartar más de uno porque se acoda, pasa esto, pasa lo otro. Entonces tenemos por un lado que en las licitaciones habituales para ese catéter ganaba el que tenía por precio, era el más barato, digamos. En una concurso, en una licitación, directamente uno va y elige la línea, digamos, del menor valor. Si uno tiene en consideración, digamos, que por ahí se reutilizan o se duplican eso y que al paciente después le tenés que dejar más tiempo internado, le tenés que dar antibiótico, no está considerado en el proceso de la licitación todo esto. Entonces, ¿qué hicieron en Noruega? Dijeron, a ver, paremos un poquito, pensemos afuera de la caja, veamos dentro de la licitación los otros proveedores que licitaron, por más que sean más caros. Hagamos un periodo de 2 meses y veamos cómo les va a los pacientes en términos de la tasa de flebitis y preguntémosle también a las enfermeras si tienen que descartar, si no tienen que descartar, si el procedimiento de la inserción del catéter es más simple o no. ¿Cuál fue el resultado? Bajó la tasa de flebitis en un porcentaje significativo y el resultado de la encuesta de las enfermeras fue mucho más favorable. Entonces, ¿qué decidió el gobierno o el Ministerio de Salud de Suecia? Bueno, vamos para la segunda línea que tiene quizás $1 o $2 más caro, pero me ahorro, digamos, en el mediano plazo, digamos, el costo de hospitalización, de infecciones asociadas y el tiempo de la hora de enfermera que se duplicaba o triplicaba en lo que es el procedimiento. Que a veces estos son costos ocultos y que es parte del desperdicio y no lo dijimos antes. El ausentismo laboral y el costo del recurso humano se tiene que considerar también dentro de los desperdicios en el proceso de asistencia sanitaria. También en Suecia, en el Karolinska Institute, hicieron un estudio en donde decían, bueno, a ver, de la población de pacientes que requieren cirugía de cadera. El proceso este se llamó ortho-choice. Cirugías selectivas de cadera. A ver, ¿cuántos pacientes terminan yendo a su casa? Primero, ¿cuál es la estadía hospitalaria? ¿Cuál es el destino post-hospitalización? Y dentro de ese destino, ¿qué porcentaje tiene que ir a un tercer nivel o un centro de rehabilitación? Porque el resultado inicial. Entonces, lo que hicieron fue arreglaron con todos los equipos de traumatología, que no es fácil arreglar con los traumatólogos,
Dije, no, bueno, a ver, si el módulo vale 100, yo te lo voy a pagar 80. Si al mes, 2 meses, 3 meses, el periodo, digamos, que se defina, digamos, ese paciente o ese grupo de pacientes que vos atendiste en ese periodo tuvo los 3 días de hospitalización y el más de X% terminaron en su domicilio, te pago la diferencia. ¿Saben cómo cambió la tasa del promedio de estadía y de direccionamientos o derivaciones a centros de rehabilitación? Porque el incentivo mueve montañas, ¿no? ¿En Argentina es viable? ¿Hay alguna prueba Hay algunas pruebas, efectiva sí, de una negociación de este estilo? sí, sí, después te cuento para entrar ahora. Lean Health. Entonces, las ideas Lean significa esbelto, trabajar, digamos, en un proceso en donde no haya mucha carga operativa o tal burocracia, digamos, que el proceso sea simple. Y se identifican las áreas de desperdicio y se elimina cualquier intento. Estas son las 8 categorías, que las vamos a ver rápido. Tenemos la sobreproducción, donde se hace más de lo que se debería hacer y termina duplicando, siendo redundante, generar pruebas innecesarias, efectos adversos, costos, etc. Los tiempos de espera, que son tiempos muertos y que no agregan valor, la falta de respeto por las iniciativas y la autonomía de las personas, el transporte, los stocks, los inventarios, que es un tema, digamos, que es importante tener en cuenta también, y los movimientos innecesarios de los pacientes. Las operaciones de mala calidad y los procesos que son también redundantes o complejos cuando podrían ser más simples. Esto es lo que son algunos ejemplos del modelo Lean, que tiene que ver con gestión de desperdicios. Y finalmente, y para ir terminando y dejando un espacio de interacción de preguntas, la desinversión. Antes hablábamos del ejemplo del PMO, pero puede haber otros ejemplos y ustedes pueden identificar. No sé, ustedes verán, digamos, que muchas organizaciones acotan el dosaje de vitamina D. Y la realidad es que está bien eso porque no es necesario repetir 3 veces por año un dosaje de vitamina D. El PSA no debería hacerse más de una vez por año en alguna población acotada y en algunos casos ni debería hacerse. Y así las imágenes para lo que es la lumbalgia, digamos, dentro de las primeras 4 o 6 semanas, digamos, de dolor lumbar. Bueno, muchos ejemplos de prácticas que no necesariamente agregan valor, que agregan costo y que los resultados pueden generar otras intervenciones que le ponen rótulos a los pacientes y que además agregan costos. Hay una publicación en el British Medical Journal que dice si podemos hacer recortes que realmente no generen daño en el sistema de salud. Y realmente sí, digamos, porque una cosa es recortar arbitrariamente y otra cosa es recortar porque identificamos procesos, productos, intervenciones que no agregan valor. Claramente, todo este modelo, estos ejemplos de modelo de gestión intentan ir de vuelta a ese triángulo de hierro donde veíamos la contención o los costos, o la eficiencia, la calidad y el acceso para poder lograr más eficiencia con contención de costos sin perder el acceso de alta calidad. Y a eso es lo que apuntamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ser ágiles, digamos, y fíjense lo que decía este hombre, digamos, que en el nuevo mundo no es el pez grande al que se come el pequeño, sino el pez rápido al que se come el más lento, digamos. Entonces, cuando hay intenciones, cuando hay ideas, no podemos esperar, las tenemos que implementar, porque si no lo hacemos nosotros, las van a hacer otros y perdemos competitividad. Y para terminar, entonces, el costo del despilfarro es esencialmente el costo de los beneficios perdidos para pacientes, para los profesionales y, aunque parezcan ignorarlo, también para los financiadores de la salud y algunos prestadores, ¿no? Es difícil de admitir, pero se necesitan definir estrategias para eliminar los desperdicios y liberar recursos. Recuerden, entonces, que lo que dejamos de malgastar, por un lado, lo podemos reinvertir en prevención o en otras intervenciones necesarias.
Y todo esto depende del granito de arena que podemos aportar cada uno de los que tenemos un rol de liderazgo o no en nuestras organizaciones para poner el valor y al paciente en el centro de la escena. Con esto termino y dejo abierto para las preguntas que quieran. Yo quería decir, en cuanto a la cirugía de cadera en Argentina, se podría hacer con esto de que todo el tiempo los prestadores estamos pidiendo aumento. El financiador quizás, o sea, porque digo, de repente pagarte 500.000 pesos a un módulo de reemplazo de cadera, a de pronto decirte, che, te voy a pagar el 80%, por ahí no va a dar, pero sí decirte, che, mira, me estás pidiendo aumento, ok, el aumento te lo voy a dar en base a resultados. Ponemos un número y decimos, bueno, mirá, si me mejorás estadísticamente estos indicadores, te aumento el módulo de cadera a tanto porcentaje. O sea, como alternativa. Realmente, ahí lo que se tiene que generar es la confianza en los números. Y esa confianza, digamos, requiere, digamos, de la validación de que lo que de uno y de otro lado, digamos, pueden poner sobre la mesa, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces es que esto es eh, fácil de decir, complicado para implementar, porque o los datos no son fidedignos o las partes no tienen la suficiente confianza en los datos que ponen arriba de la mesa. Entonces, esto, digamos, bueno, hay que trabajar cultura, por eso digo que en lo cultural tenemos mucho que trabajar y que aprender también. ¿Está identificado el tipo de desperdicio que tiene dependiendo del actor? ¿Cuál es el desperdicio más importante que tiene, no sé, un laboratorio a un financiador o a un prestador? ¿Se sabe cuál es, digamos, Ahora déjame ver si te entiendo la pregunta. Vos decís si hay un benchmarking, una claro, sobre el tipo comparación. de, sí, imagino yo que el tipo de despilfarro que tiene un laboratorio no es el mismo que tiene un financiador o un hospital público. Cuando decís un laboratorio de análisis clínicos o hablas de un No, laboratorio perdón, de la industria laboratorio. farmacéutica. Ah, sí, farmacéutico. Digo, en cuanto a los tipos de despilfarro, porque yo me quedé en el operativo, que es el que más fácil veo, pero bueno, hay muchos otros, pero yo estoy en un financiador. Cada actor del sistema tiene que identificar, digamos, dentro de sus procesos dónde le aprieta el zapato, digamos. En la industria farmacéutica, que produce y tiene una planta de producción y tiene un proceso, tiene que identificar, digamos, cuánto frasquito tiene que tirar por mes. Eso es el desperdicio de una factoría, de una planta de manufactura. Después, en lo que es en la industria farmacéutica, ya en la parte de marketing, ya hay que pensar un poco más cuál podría llegar a ser los desperdicios en ese proceso. En el prestador, los tiempos muertos, digamos, que tener equipos de alto costo donde hayas invertido con capacidad ociosa, en fin, digamos, hay procesos administrativos donde no haya integración de los sistemas, donde para un proceso tener 5 sistemas distintos, eso es despilfarro. La falta de interoperabilidad dentro de esos sistemas es despilfarro. Y dentro de un financiador, bueno, 90% de todo lo que charlamos hoy tiene que ver con eso, ¿no? Perdón, tengo una pregunta acá de parte de Anabela Criniti. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mi consulta es si han evaluado a los distintos procesos en los sanatorios, atención en guardia, internación, quirófanos, etcétera, y dónde se han detectado los mayores desperdicios asociados a qué me refiero. Gracias. Sí, mi experiencia es más del lado del financiador, si bien dentro de lo que es prestación y sanatorios algo puedo aportar. Hoy donde hay mucha experiencia es en el quirófano, el uso del quirófano y en los usos de los tomógrafos, resonadores, etc. Digamos,
y la rotación o el girocama, digamos, si tuviera que identificar 3 lugares donde hay desperdicios, digamos, la cama más cara, ya pensando del lado prestador, la cama más cara es la cama que no está ocupada para un hospital, para una clínica, ¿ok? Entonces, digamos, si no tenés altas tempranas, es decir, el paciente en lugar de irse a las 10 de las 8 de la mañana o 10 de la mañana, digamos, se va a las 4 de la tarde, ya entre que tenés todo el proceso de preparar la habitación para irte todo un día y tenés 500 pacientes esperando en la guardia y ni hablar de una temporada alta donde la demanda va aumentando. Entonces, el girocama, digamos, es una fuente de desperdicio porque un prestador de salud, digamos, que no tiene agilidad en este proceso, pierde dinero. Y el que está del lado del prestador y seguramente lo puede saber. Un equipo costoso, digamos, cuya gestión de turnos no es adecuada, hace, digamos, que pierdas dinero. Vos tenés los costos hundidos del personal, del valor del equipo, etcétera, digamos que no se está capitalizando. Laboratorio lo mismo y las guardias, bueno, la situación debe ser similar, digamos. Cuando vos tenés guardias atestadas, los pacientes se van a ir a otro lado. Entonces, si vos podés generar, digamos, un sistema en donde tenés una visita, una atención virtual de triage, digamos, y categorizás el paciente, o le decís al paciente, vení, el tiempo de espera es tal sin que estés esperando in situ, digamos, y le avisás que vaya a la media hora, a los 40 minutos, digamos, optimizás, no perdés el paciente y tu proceso asistencial se optimiza. Pero bueno, no sé si, Anabela, son las respuestas que esperabas, pero son ejemplos, digamos, cotidianos que uno ve desde el lado del sanatorial. Anabela, nuevamente, una pregunta. Dice, bueno, sobre medicina basada en valor, específicamente en medicamentos, ¿cómo se pondera el valor de la tecnología por sobre el precio, sabiendo que muchas veces el precio hoy día es un determinante y el valor queda un poco supeditado a eso? Uy, qué buena pregunta, es una charla completa, es otra nueva. Eh, a ver, yo estuve en el lado oscuro, en la farmacéutica durante un tiempo y hoy estoy desde el lado del financiador, con lo cual depende del sombrero que tengas, digamos, la respuesta. Sin duda. Eso para empezar, ¿no? Voy a hablar desde el rol que me toca hoy como financiador, digamos. Hoy la innovación muchas veces está sobrevalorada. Y lo que no puede ocurrir es que en esa sobrevaloración de la innovación, digamos, haya asimetrías regionales en los precios. Es decir, si en Brasil vale un 30% más barato que acá, algo está pasando. Y el otro componente que ocurre es la incertidumbre sobre el valor o la innovación real de eso. Entonces, lo que hay que trabajar es cómo achicamos esa incertidumbre y por eso están los acuerdos de riesgo compartido o acuerdos basados en valor, que en el seguimiento, digamos, cada una de las partes acepta ceder algo hasta ver qué es lo que pasa realmente con eso y realmente lo que me estás ofreciendo como valor o innovación realmente se está cumpliendo y el paciente mejoró, recuperó funcionalidad, mejora la sobrevida, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Tenemos otra más? ¿Preguntas? Ahí, Germán, la pregunta que uno se hace también, habiendo estado de varios lugares de sectores, sin duda en la fragmentación, todo hace de que muchas veces se proyecte todo muy a corto plazo, ¿no? Pero por lo que yo estaba viendo de tu excelente exposición es apuntar un poco a los costos indirectos, ¿no? Que es lo que va a impactar mucho más adelante. ¿Vos creés que estamos en condiciones en estos momentos de poder llegar a diferentes sistemas de salud para que comprendan la importancia de evaluar esos costos indirectos? Vos fijaste un caso como el de las pleopatías que tenía pacientes, ¿no es cierto? Y que es lo mismo que la judicialización. Muchas veces el costo de la judicialización es tan importante como si le das curso a lo mejor a una medicación apelando al uso racional del medicamento, ¿no?
No sé si puedo ser claro. O sea, la pregunta sería, ¿estamos en condiciones de evaluar los costos indirectos o todavía estamos pensando en el precio? Eh, sí, sí, estamos en condiciones. Lo que creo que ocurre hoy es que nos cuesta mucho mirar el mediano y largo plazo porque la situación de crisis, digamos, que tiene el sistema hace que tengas que trabajar sobre el día a día. Y a veces abstraerte del día a día y mirar un poco más allá, digamos, es muy difícil para cualquier líder en una organización. Sin embargo, yo diría más que costos indirectos, los costos asociados, digamos, por un término de nomenclatura, digamos, y de relación a los costos, que tiene que ver con eh, poner dentro de la ensaladera todas las variables posibles más allá del precio absoluto unitario, digamos, de una intervención. A modo de ejemplo, cosas que me pasan y que le deben pasar a ustedes también, tienen que ver con los rechazos de algunas solicitudes que no necesariamente son de alto costo. Y no solamente el profesional, sino muchas veces quien gestiona dentro de una auditoría no tienen completa información ni costo conciencia de lo que trae aparejado el costo del no. Clarísimo. El costo del no, digamos, tiene consecuencias aparejadas. Entonces, acá lo que hay que hacer es racionalizar, educar, informar y compartir esa información, digamos, para que decisiones se puedan tomar de una manera más lógica, más racional. ¿Por qué? Porque este costo hundido, digamos, más que hundido, costo asociado a un no, a un rechazo de un producto de bajo costo, de una intervención de bajo costo, implica, digamos, un proceso de uso de recursos de alto costo, más si uno empieza a sumar, digamos, la cantidad de tiempo de abogados, de internos, externos, cuánto cuesta una carta de documento, cuánto cuesta, digamos, las costas, esto, lo otro, digamos, terminás pagando 5 veces más de lo que hubiera cubierto, digamos, una intervención de bajo costo. Entonces, digamos, entender el costo interno que tiene una organización respecto a la judicialización es clave. Y eso también es desperdicio. Igual yo creo que yo trabajo como financiador en la parte de auditoría médica. Por un lado creo que hay diferentes variables, ¿no? Desde lo externo falta la cultura de educar al paciente o a la persona de que haga una medicina preventiva. Porque esto que vos decías antes, por ahí hay un montón de mujeres, por ejemplo, en el país, que no hacen, por ejemplo, todos los controles ginecológicos todos los años. Entonces, no hay una información que llegue a la persona como para poder después prevenir una patología como un cáncer de mama, que después trae aparejado, comparto lo que decía él, grandes costos de medicación, porque yo veo facturaciones de internaciones que hoy en día la medicación excede el valor, por ejemplo, de internación del día cama, en patologías que son graves, ¿no? Entonces, por un lado, desde lo externo me parece que falta esa cultura de la prevención hacia el paciente. Y por el otro lado, desde lo interno, me parece que también esto que vos comentás de esa falta no de información, pero de decir, bueno, ahorro en este estudio para el costo cercano, o sea, para el cierre del gasto de auditoría de fin de mes, pero no estoy evaluando a 6 meses cuál puede llegar a ser la consecuencia. Entonces me parece como que falta un equilibrio en ambas partes, ¿no? Como para evitar justamente gastos innecesarios. Porque yo lo veo, yo trabajo hace bastante en auditoría y veo que de pronto hay un gasto enorme en patologías que se podrían haber prevenido. Empezando por no sé, por la lactancia.
Depende también en qué segmento apuntes, ¿no? Por supuesto, porque no es lo mismo una persona que vive, digo yo, en una provincia, en un pueblo donde viven 15.000 habitantes, que una persona que está en la ciudad y tiene otro nivel educativo y otra información, me parece. ¿Otro nombre? Cintia. Podría estar más de acuerdo. A vos. Muchísimas gracias, Germán. Un placer. Algo más de Germán. Impecable.